Buenos días, mis hermanos. Señor les bendiga. Como siempre voy a repartirles algunos textos. Hermano Leonardo, por favor, Deuteronomio 4, 21. Bebé, por favor, Éxodo 17, 1 al 7. Hermano Arturs, Éxodo 32, 4. Hermana Ceci, por favor, Éxodo 32, del 9 al 10. Romanos 3, 24 al 26. Y hermana Zuleima, por favor, Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Bueno, estamos viendo la ira de Dios y para hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, dijimos que íbamos a dividir nuestro bosquejo en tres puntos bien sencillos. Dijimos que lo primero que hay en nosotros es una dificultad para poder expresar adecuadamente la ira de Dios, que esa dificultad es un resultado, un fruto de nuestro pecado. Entonces vimos los términos empleados por la Escritura para definir la ira de Dios. Dentro de estos términos vimos que la ira de Dios es consistente, que no es repentina, sino que es consistente, es una resistencia constante, que es algo que nosotros los seres humanos elegimos conocer por nuestro pecado y que siempre hay un elemento judicial futuro revelado en la ira de Dios. Y el tercer punto, fuimos a la carta a los romanos y allí en la carta a los romanos vimos el significado de la ira de Dios, vimos también la revelación de la ira de Dios y la salvación de la ira de Dios. Y ahí quedamos en ese tercer punto. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a dedicarnos a este tercer punto sobre la salvación de la ira de Dios. Y obviamente para entender la salvación de la ira de Dios tenemos que ir al Señor Jesús para entender qué fue lo que pasó con Él en la cruz. Y para hablar de la cruz de Cristo, quiero en esta mañana que vayamos a tres figuras que hay en el Antiguo Testamento. La primera de ellas es la roca. Amén, la roca. Cerca del 1400 antes de Cristo, un campamento de hebreos se dirige hacia la tierra que Dios les ha prometido. Van por el desierto caminando hacia una tierra que le perteneció en el pasado a sus antepasados, donde fueron peregrinos. Pero hay una noticia en el campamento. Y la noticia es que Moisés, el hombre que Dios utilizó para sacarlos de allí, de la tierra donde eran esclavos, no va a entrar a la tierra prometida. Y no va a entrar a la tierra prometida por un acto de incredulidad que tuvo. Hay rumores acerca de una roca a la cual él golpeó en incredulidad junto con su hermano, pero Moisés mismo se va a encargar de decirles a ellos qué fue lo que ocurrió. Deuteronomio 4:21, por favor. Muy bien. Moisés le echa la culpa al pueblo, ¿cierto? Moisés dice, por culpa de ustedes, yo no voy a entrar a la tierra prometida, pero ¿eso fue lo que pasó? ¿Fue por culpa del pueblo que Moisés no va a entrar a la tierra prometida? Cuando uno va al relato de Números 20, parece que la cosa tiene algo que ver. En Números 20, si usted ha leído el relato, el pueblo llega a un lugar, al desierto de Sin, y después de la muerte de María, la hermana de Moisés, el pueblo tiene sed y alterca con Moisés. Después de hablar con el Señor, él les ordena que junto con Aarón vayan y le hablen a la roca y que de la roca al cual ellos le van a hablar va a fluir agua para que el pueblo sacie su sed. Moisés golpea la roca en un acto de incredulidad y debido a eso no va a entrar a Canaán. Pero algo parecido ya había ocurrido con Moisés en el pasado. Esta era la segunda ocasión en que Moisés debía enfrentarse a una roca de la cual iba a brotar agua. Porque cuando vamos a Éxodo capítulo 17, notamos como en un lugar llamado Refidín ya había acontecido este suceso. Éxodo 17, versículos 1 al 7, por favor.
Amén, gracias. En el clima árido del desierto del Sinaí, la deshidratación ocurre en horas y no en días. Así que al quedarse sin agua, la muerte de todo el campamento de Israel era segura. Reclamaron a la persona que debían reclamarle por el agua. Fueron ante su líder a reclamarle por qué no tenían agua y por qué habían salido de Egipto para morir allí. La cuestión es que ellos se habrían propuesto matar a Moisés. Era la acción legal que querían cumplir con su líder. Y si de todas maneras iban a morir sin agua, pues que Moisés fuera el primero en morir. Porque según ellos, él era el responsable de que estuvieran allí a punto de morir. Pero Moisés lo sabe. No es a él a quien le reclaman. Es a Dios. Y él lo dice ahí en el relato. Porque ponen a prueba al Señor, porque lo tientan. Y lo tientan con esta pregunta: ¿está Dios entre nosotros o no? ¿Estamos haciendo lo que realmente debemos hacer? ¿Esta es la ordenanza de Dios para nosotros? Pero el pueblo no ha podido ver que son ellos y no Dios el que está siendo puesto a prueba. Así que se presenta toda la escena del juicio allí. Imagínense por un momento, entran a la corte Moisés, los ancianos y el Señor. Y Moisés lleva en su mano, ¿qué cosa? La vara. ¿La vara con qué? Con la que había. Muy bien. ¿Y qué más había hecho Moisés con esa vara? ¿Lo recuerdan? Había enjuiciado el mar, había enjuiciado por completo a Egipto. Siempre que Dios iba a ejecutar un juicio, Moisés alzaba su vara y decretaba el juicio de Dios. Así que Moisés se presenta allí en la escena de juicio no como un acusado, sino como el juez de Israel. Y los ancianos que vienen con él son los testigos de la corte, porque Dios se va a sentar en el banquillo de acusado y va a responder por una acusación que el pueblo le está haciendo. Y allí, en esta escena, ocurre que por mandato de Moisés, el pueblo va a enjuiciar a Dios. Ocurre una de las escenas más maravillosas que encontramos en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Y es que Moisés va a golpear la roca y va a brotar agua de ella. Amén. Eso lo estamos leyendo allí. El Señor está en el banquillo de acusados y la pena del juicio es infligida sobre él. ¿Pero Dios es culpable? No. El pueblo es culpable. Ellos se rebelaron y rehusaron a confiar en la fidelidad de Dios. Sin embargo, Dios soporta el juicio que viene sobre él. Él recibe el golpe que la rebelión del pueblo merece. La ley va a ser cumplida. Y si el pueblo de Dios debe ser perdonado, entonces alguien tiene que llevar el castigo. Y va a ser Dios mismo. Él va a soportar el castigo que debía caer sobre el pueblo. Imagínense por un momento esto. Imagínense qué debió haber sentido Moisés en el momento en que golpea la roca, cuando él mismo sabe que Dios es la roca. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 32:4. Lo buscan en su casa. Perdón, mi hermano. Deuteronomio 32:4. Lo buscan en su casa. Ya vamos a Éxodo, mi hermano, tranquilo. Moisés sabe que Dios es la roca y que al golpearlo, él está recibiendo el castigo que el pueblo merecía. Siglos más tarde, el Hijo de Dios toma el lugar de su pueblo condenado y soporta el juicio. Porque según 1 Corintios 10:4, Cristo es la roca. Y nosotros lo hemos cantado, ¿cierto? Cristo es la peña de Oreb. ¿Sí? ¿Muy viejo ese coro para ustedes? No, para nada. Muy bien. Agua de vida. Sobre Cristo, entonces, fue descargada la ira de Dios. No había otra manera de adquirir el perdón de los pecadores. Su muerte
se describe en esa escena de juicio, porque Cristo, según la Escritura, fue herido de Dios y afligido. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando Moisés golpeó la roca, una corriente de agua brotó. Y no nos podemos detener en esto, pero usted entiende bien la referencia, ¿cierto? De cuando Cristo fue golpeado por nuestro pecado. Por eso, mis hermanos, no es sorprendente entender que Moisés fuera juzgado severamente por golpear la roca en una segunda oportunidad. Porque el juicio sobre el Hijo de Dios solo podía venir una vez en la historia. Y el castigo que recibió Moisés y Aarón, su hermano, fue no haber podido entrar a la tierra prometida. Allí, en medio de esta escena judicial, el reclamo del pueblo y su castigo fue sobre la roca misma. Pero el pueblo hace un reclamo también, ¿cierto? Y es, ¿está Dios entre nosotros o no? El Señor les iba a manifestar que estaba no solamente entre ellos, sino también en lugar de ellos para recibir el castigo. Y antes de que Dios extendiera su pacto en el Sinaí, Dios prometió para ellos su lugar en el Calvario. Amén. Entonces, Cristo fue golpeado por la vara del juicio de la ira de Dios. Número 1, la roca. Número 2, el macho cabrío. Todos hemos leído acerca del día de la expiación, ¿cierto? Es un día especial en Israel. Levítico capítulo 16 nos narra todos los detalles de este día. Allí se escogían 2 machos cabríos, el marido de la oveja. Sobre uno se imponían las manos y lo enviaban al desierto, y sobre otro se imponían las manos y lo mataban. Este animal se hacía culpable de todos los pecados del pueblo y era sacrificado. Eso representaba lo que pasaría siglos más tarde en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, hacemos lo mismo que el sumo sacerdote hacía con ese animal. Imponía las manos sobre él y lo mataban. Nosotros, al creer en el sacrificio de Cristo, ponemos nuestras manos de alguna manera sobre Cristo y creemos que Él fue el que llevó nuestros pecados. Pero cuando el macho cabrío entraba al tabernáculo, no se le mostraba ninguna misericordia. Esta interpretación que me gustó mucho se la escuché al pastor Juan González. Al macho cabrío no se le mostraba misericordia alguna. Era tratado como un criminal. Ustedes han visto ese odio colectivo que se presenta cuando se viraliza algún crimen que es bien horrendo en nuestra sociedad. Cómo en nosotros surge ese deseo de justicia inmediato y decimos, y ojalá le pase lo que... ¿Sí? ¿Lo han sentido? Eso mismo sentía la gente por el macho cabrío. Así era que tenían que verlo los israelitas, allí cuando entraba al tabernáculo. Este animal lo degollaban, lo descuartizaban y lo quemaban. Esto fue lo que hicimos nosotros con Cristo. Ahora, ¿por qué podemos afirmarlo? Porque el apóstol Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Pero ¿cuáles son las Escrituras a las que Pablo está haciendo referencia? ¿Cuáles son las Escrituras para Pablo? El Antiguo Testamento. ¿Y qué decía el Antiguo Testamento conforme a la muerte de Cristo? Que Él fue oprimido y afligido. Fue como un cordero llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permaneció muda. Por la transgresión de mi pueblo, dice allí Isaías 53. Se dispuso con los impíos su sepultura, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Y aquí está lo increíble. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Quiso Dios quebrantarlo. Cuando Cristo fue crucificado, el cielo se oscureció. Las imágenes del cielo oscuro en el Antiguo Testamento siempre representaban juicio para la nación.
El Señor Jesús estaba siendo juzgado en la cruz por el pecado y no podía ser de otra forma, porque de no ser juzgado por el pecado, Él jamás iba a morir. Cuando Cristo es crucificado, el Padre lo ve como el sumo sacerdote veía a ese animal que era descuartizado, quemado y que moría por completo allí. Por eso Cristo es visto como culpable, es visto como maldito por Dios. Porque como lo dice el apóstol Pablo, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. El Padre descargó sobre Cristo toda la ira, todo el elemento judicial que el juicio de Dios necesitaba satisfacer a causa del pecado. El Padre lo golpeó en la cruz y le gritó pecador. Por eso Cristo fue considerado como maldito en su muerte, por el castigo de la ira de Dios sobre él. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dijimos entonces que la primera figura es la roca. La segunda, el macho cabrío. Pero hay una tercera figura también que nos presenta el Antiguo Testamento sobre esto. Y es el propiciatorio. ¿Recuerdan qué es el propiciatorio? Es una tapa que se colocaba sobre el arca del pacto, sobre la cual, bueno, en la tapa iban dos querubines, dos figuras aladas, cuyas alas se tocaban y representaban la presencia de Dios allí. Sobre esta tapa se vertía la sangre del animal que era sacrificado para el perdón de los pecados. Pero antes de llegar a la revelación del tabernáculo y del propiciatorio en el libro de Éxodo, hay una cuestión bien particular que nosotros vamos a ver hoy. Éxodo capítulo 32. ¿Recuerdan qué pasa en Éxodo capítulo 32? Vamos allí todos, por favor. En Éxodo capítulo 32, Moisés está en el monte recibiendo la revelación de Dios, pero abajo el pueblo está haciéndose un ídolo. ¿Qué dice Éxodo 32, 4, por favor, mi hermano? Amén, gracias, mi hermano. Aarón, junto con todos los aretes y joyas que pudo encontrar de los israelitas, se hace un becerro. Pero tal vez en la mente de ellos, y no sabemos de qué forma para nosotros pudiera ser claro en la mente de Aarón y de los demás, esto era una representación de Dios. El becerro era una representación de Dios, porque es lo que el texto dice. Ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces Dios está en el monte con Moisés e interrumpe momentáneamente la revelación que le está dando y le dice, ¿por qué no le echas un vistazo al pueblo? Ve, porque se ha desenfrenado. Ustedes han leído el relato, Moisés baja del monte, se encuentra con Josué que lo está esperando en la parte de abajo y cuando se están acercando al campamento, Josué dice, oh, hay gritos de guerra. Moisés dice, no, Señor, hay unos gritos de desenfreno allí. El texto, cuando usted va al hebreo original, habla de una orgía entre el pueblo, del desenfreno que estaban teniendo por la fiesta que le estaban elevando a este becerro de oro. Y el Señor le hace una oferta muy tentadora a Moisés. Versículos 9 y 10 de Éxodo 32. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Amén. El Señor le ofrece a Moisés, voy a consumir este pueblo y de ti voy a sacar una nación. Ustedes conocen el relato, Moisés baja, ¿cierto? Dice, ¿quién está de parte de Dios? Júntese conmigo. Su propia tribu, es decir, la tribu de Leví, se pone de parte de Moisés y matan a unos 3,000 hombres.
La muerte de 3.000 hombres es tan solo el 0.5% de los 600.000 que salieron de Egipto. Y quizá con esto todo estaba bien. ¿Y por qué no iba a estar bien? La muerte de 3.000 hombres no es cosa menor, ¿cierto? Además, ya los que habían causado la rebelión habían desaparecido. Ya la cosa con Dios estaba saneada. Tal vez para usted y para mí, la muerte de 3.000 hombres represente el hecho de que la cosa con Dios está saneada. Tal vez nosotros que somos teólogos de escritorio podamos decir, bueno, creo que ya no hay por qué preocuparnos acá. Pero Moisés ha estado en presencia de Dios mismo. Él no es un teólogo de escritorio como nosotros. Él sabe que el pecado realmente representa un problema y un estorbo en la comunión con Dios. Y sabe que la ira de Dios reflejada en su juicio y por su ley no es cosa menor. Así que usted lo ve en el relato allí de Éxodo 32. La noche pasa en aparente calma. Los 3.000 murieron y se acabó. Pero por la mañana Moisés decide subir nuevamente al monte. Y tal vez mientras sube al monte va pensando en aquellos sacrificios antiguos de los patriarcas y de cómo esto ayudaba a las personas a restituirse en la comunión con Dios. Moisés llega a la cima del monte al otro día. Y quiero que lo miren allí en Éxodo 32, versículo 31. Dice en esta versión, ¡ay! Y hay unos signos de admiración allí. ¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Cuando usted va al original de las palabras de Moisés, hay unas palabras que ni siquiera se pueden traducir, que es las que encontramos ahí como ay. Es tal la angustia de Moisés por lo que el pueblo ha hecho, de que incluso pide, ¿cierto?, ponerse en medio del pueblo y dice, Señor, no los castigues a ellos, castígame a mí. Y él quiere ser un mediador entre el pueblo y Dios. Sus palabras dejan ver un tono de angustia cuando quiere presentarse allí como mediador. Pero Moisés aún no tiene la revelación completa y no comprende que él ni siquiera puede ser un mediador por sí mismo. Moisés no puede ni siquiera pagar por su propio pecado, que se necesita alguien perfecto para que pague por el pecador. Uno que pueda resistir la ira de Dios sobre el pecado y morir por los pecadores. Es con base en esta idea de la mediación y de la propiciación que Pablo escribe las siguientes palabras en Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar que es justo a fin de que Él sea Amén, mi hermano, gracias. Esto lo hablábamos hace unos miércoles con los hermanos del discipulado. El hilasterion, que es la palabra que Pablo utiliza allí para propiciación. Es la misma palabra transliterada del hebreo que habla sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Ese lugar, esa tapa donde se colocaba la sangre del animal muerto para el perdón del pecado. Entonces, si entendemos bien lo que Pablo está explicando allí en Romanos, él nos está diciendo que Cristo al morir fue exhibido públicamente, que su sangre fue exhibida públicamente y que esta sangre representaba la sangre de todos los animales que habían muerto y cuyo testimonio estaba sobre la tapa del arca. Ese día cuando Moisés sube al monte e intenta colocarse como mediador por el pueblo, cuando quiso morir él porque el pueblo viviera,
no comprendía aún que estaba preparado para ellos un mediador perfecto, sobre el cual la ira de Dios iba a ser derramada. Amén. Así que Cristo es representado en el castigo de la ira de Dios por medio de la roca, por medio de el macho cabrío y por medio del propiciatorio. Mis hermanos, muchas conclusiones podríamos sacar de esta breve reseña sobre la ira de Dios. Pero algo debe quedarnos claro a nosotros en esta mañana, y es que la justicia de Dios un día va a ser perfecta y completa. Que el mal va a ser erradicado de la creación, y eso debería traernos paz. Paz realmente. A no ser que usted tenga que ponerse a cuentas con Dios. Es bueno meditar en la ira de Dios con frecuencia, para que nuestros corazones sean instruidos debidamente del odio que Dios siente hacia el pecado, para no esquivar esa responsabilidad, para no eludir esos efectos en nosotros, para no intentar excusar su ira, para no considerarla como algo superficial, sino para entender lo realmente dañino que puede llegar a ser el pecado en nosotros, porque despierta la ira de Dios. Meditar en la ira de Dios constantemente nos ayuda a engendrar en nuestros corazones un verdadero temor hacia Dios. Miren, nosotros muchas cosas las hacemos por compromiso, ¿cierto? Por obligación, porque nos toca, porque nos dijeron que debíamos hacerlas. Y de alguna manera podemos hacerlas bien cuando nos toca hacerlas. Pero qué bonito es cuando uno hace las cosas, o cuando alguien hace cosas por uno porque le nacen. Dicen por ahí, ¿cierto? Las señoras saben más de esto que yo. Quieren que sus esposos y sus novios les tengan esos detalles hermosos porque les nace. Sería bueno que nosotros entendiéramos que si el pecado realmente despierta la ira de Dios y provocó la muerte de Cristo, veamos en ello un incentivo para abandonar el pecado en nosotros y empezar a servir a Dios, no por compromiso o por obligación, sino empezar a servir a Dios mirando a Cristo en la cruz y entendiendo la reverencia y el temor que debería surgir en nosotros en el servicio. Cuando vemos la ira de Dios sobre Cristo, entendemos que somos reconocidos como inocentes. Somos reconocidos como libres de toda culpa. Quien entiende realmente esto no necesita otra motivación para servir. No necesita otra motivación para buscar la santidad. Mis hermanos, ¿por qué voy a ocuparme del pecado si Cristo fue golpeado por mí debido a eso? ¿Por qué voy a ocuparme del pecado si el Padre quebrantó a Cristo en la cruz debido a mi pecado? Nosotros hoy en día somos tratados por Dios como Cristo debió haber sido tratado, porque Él fue tratado como nosotros debíamos haber sido tratados allí. Amén. Hoy somos oídos por Dios. Hoy somos bendecidos por Él, sus favores, su gracia nos alcanza, porque el pecado fue expuesto en Cristo. Pero no podríamos terminar esta breve reseña sobre la ira de Dios sin hablar del futuro. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, por favor. Apocalipsis 6, 15 al 17. Amén, muchas gracias. Mis hermanos, la gracia de Dios que nosotros podemos experimentar hoy, por la obra de Cristo, quien recibió el golpe de la ira de Dios en el Calvario,
no elimina la ira de Dios de la escena. La ira de Dios se va acumulando. La ira de Dios va madurando contra los que no se arrepienten, contra los que en incredulidad se oponen a Él. Lo veíamos hace 8 días en Romanos 1. El infierno y la muerte eterna no son cuentos de terror para niños, para que hagan sus deberes y se acuesten temprano. El infierno no salió de la imaginación de algún hebreo que no tenía nada más por qué escribir. El infierno es real, es algo real. Y miren, mis hermanos, sea que creamos en esto o no, tan cierto como que Dios vive, tan cierto como que Él ha redimido a su pueblo de su pecado, también se va a ocupar de cumplir perfectamente su justicia sobre los pecadores. Sí o sí. Sea que usted lo crea o no, está escrito y se va a cumplir. ¿Qué clase de Dios sería el nuestro si no se venga de sus enemigos? ¿Qué clase de Dios sería el nuestro si no se venga de todas las burlas que los hombres le hacen a diario? ¿Creeríamos en un Dios así? ¿Un Dios así sería digno de la reverencia y el respeto que le tenemos? ¿Qué creen ustedes? Un Dios de esos sería un Dios inventado por los hombres, un Dios que no merecería nada de nosotros. Pero nuestro Dios guarda el justo castigo a los pecadores. Y llegará el día en que se escuche a ese ángel clamar a gran voz, a aquel que está sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la cosecha está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene el poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el lagar de la ira y el furor de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 20, que ese lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos, como por una distancia de 320 kilómetros. Usted puede leer estos relatos y pensar que hacen parte de la fantasía hebrea, de un apocalipsis que tal vez usted jamás espera que ocurra. Pero mis hermanos, esto es una realidad inminente, que vendrá, sí va a venir. Así que esto también debería ser un incentivo para nosotros, para predicarles a las personas a nuestro alrededor. La ira de Dios debe incentivarnos no solamente a cumplir lo que Él ha demandado de nosotros con temor y reverencia, sino de ocuparnos de aquellos que queremos realmente a nuestro alrededor. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario, mis hermanos?